Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa, el programa producido por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y que se transmite por aquí, por Radio Universidad de Puerto Rico. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de un tema que fue presentado en la prensa del país. Fue la participación de un profesor de la Universidad de Puerto Rico, puertorriqueño, como parte de una iniciativa que desarrolló un plan eh, conocido como el Restoration Project, que es un plan que se le presenta al nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, para atender unas preocupaciones urgentes que existen sobre la protección del medio ambiente. Y para hablar de este tema, tengo el inmenso placer de tener el profesor que fue parte del comité, el compañero profesor Jorge Colón, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Saludos, Jorge, y bienvenido. Gracias, saludos, Salvador. Un placer estar nuevamente en el programa y apuntar y saludar a todos los que estén viendo el programa. Jorge, para mí es un verdadero placer tenerte aquí como invitado en el programa. Eh, Tú eres un profesor súper distinguido que nos ha dado grandes momentos de orgullo por tus distinciones, ¿verdad? Tanto en tu área de especialidad como un profesor militante que lucha por mejorar, fortalecer la Universidad de Puerto Rico para que sirva al pueblo. Así que siempre un placer tenerte aquí. Eh, y bueno, y en este caso para hablar de este proyecto tan interesante, para aprender y descubrir de qué se trata. ¿Qué es este Restoration Project, este plan que se le entrega al presidente? ¿De qué se trata esto? ¿Quién lo redacta y cuál es el objetivo? Pues fíjate, el Restoration Project es un equipo de trabajo que se dio a la tarea de trabajar por meses antes de las elecciones para tratar de tener un documento que fuese un plan de cómo un nuevo gobierno del presidente Biden, confiando que iba a haber un cambio de gobierno, pudiese revertir los daños ambientales de la administración de Trump. El proyecto surgió a principios del año pasado, 2020, con sus dos directores, el señor Jonathan Jarvis, quien había sido el director del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama, y su consultor ambiental, el doctor Gary Maclis, y que fue a través de Gary Maclis que yo entré al proyecto. Gary y yo nos conocemos desde hace años. Él es una persona, un profesor actualmente en la Universidad de Clemson. Antes estaba en la Universidad de Idaho. Y es fanático de Puerto Rico y le encanta Vieques y tiene amistades en Vieques y casi todas las navidades pasaba algún tiempo en Vieques. Yo pues he tenido mucha relación con la comunidad viequense por años, desde la lucha por sacar la Marina. Y pues nos encontramos en una ocasión, nos conocimos y da la casualidad que cuando ocurrió el terremoto terrible en Haití en el 2010, ese año yo era el presidente de la división caribeña o de Caribe de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y Gary es miembro también de esa asociación y eso ocurrió el 12 de enero y en febrero teníamos la reunión nacional de todo el mundo llama AAS, y nos encontramos allí y los dos hablamos que ambos estábamos preocupados que acababa de ocurrir en Haití y que debíamos lograr que el AAAS se envolviera en tratar ¿verdad? De acompañar y ayudar a nuestros colegas científicos y científicas en Haití a cómo avanzar hacia el desarrollo de capacidad científica y capacidad en educación en ciencia en Haití. Y hicimos un proyecto que se llama Ciencia para Haití. Y él y yo trabajamos, somos coautores de la publicación que salió sobre esa propuesta de la AAAS y desde entonces pues hemos colaborado y nos conocemos, y ¿verdad? Así que cuando surgió la idea de ellos dos, de Jarvis y de Gary Macris, de que se tenía que hacer un junte de personas destacadas en el asunto ambiental, desde organizaciones ambientalistas, personas en su carácter privado, personas en gobierno. Gary pues, inmediatamente dejó saber que él entendía que debía haber alguien de Puerto Rico y me sugirió que yo fuese esa persona. Así que el grupo terminó siendo como de 25 a 30 personas. Todos nos hicieron jurar de que nosotros no íbamos a mencionar esto a nadie, que tenía que ser completamente en secreto, porque reconocíamos, ¿verdad? Todos lo vimos, ¿verdad? Estos 4 años del gobierno de Trump se menciona, es como
revertimos en cuanto, ¿verdad?, a la protección ambiental como 50 años atrás, ¿verdad? El gobierno de Trump se caracterizó por hacer políticas que a favor, ¿verdad?, de los grandes intereses y de la gente que, ¿verdad?, apoya su campaña y no por la protección del ambiente. Así que, como sabíamos que el gobierno de Trump estaba todavía en el poder, pues si empezábamos a dar la publicidad de lo que estaban haciendo, pues iban a surgir, ¿verdad?, debates y Trump pues podía ser en sus últimos meses en la presidencia hacer peor de lo que estaba ya haciendo. Así que tuvimos que jurar que íbamos a hacer todo esto en secreto y trabajamos por largos meses. Yo me uní alrededor como entre abril y mayo y estuvimos trabajando hasta prácticamente la semana antes de las elecciones en un proceso riquísimo de discusión entre todos sobre cuáles serían los 100 daños ambientales más terribles que hizo la administración Trump, poner esa lista en orden de prioridad del 1 al 100, identificando ese orden de prioridad en un proceso donde discutíamos para cada uno de los daños la urgencia que tenía el revertirlo, el impacto que tendría si se revierte, el alcance que tendría esa acción de revertirlo, qué beneficio estratégico tendría y la facilidad de lograr esa acción de revertir el daño. Así que después de numerosas reuniones, ya para la semana antes de que se diera la elección, pues ya teníamos un documento que habíamos discutido, habíamos editado entre todos y estábamos de acuerdo con él. Y entonces pues habíamos acordado primero que la administración de Biden o el comité de transición o el comité de campaña en ese momento, ¿verdad?, pues no iba a conocer el documento, que eso iba a ser hasta que la elección se conociera quién había ganado. Así que ellos sí llegaron a conocer que había un grupo trabajando sobre estos temas, pero nunca vieron el documento. Se dio la elección, todos sabemos que fue un martes, no fue sino hasta el sábado que supimos entonces que sí, que Biden había ganado la elección, y ya la semana siguiente ya ellos recibieron el documento también con, ¿verdad?, la salvedad entre todos de que se mantendría en secreto hasta que se diera el cambio de gobierno, ¿verdad? Porque sabemos que Donald Trump iba a estar 71 días más en la presidencia y que podría seguir haciendo acciones terribles. Así que todos acordamos que sí, que hasta que no saliera, fuera ya inaugurado la administración de Biden, no sería público. Y acordamos también que queríamos que a manera de lanzar el proyecto públicamente, que tuviéramos la oportunidad de poder publicar un editorial de opinión en un medio de comunicación que fuese de nivel global. Y logramos entonces que el 1 de febrero, a través de The Guardian, que es una publicación periódico del cáncer mundial, pues se publicara una columna de opinión de los dos directores del proyecto y inmediatamente salió nuestro comunicado de prensa y ya se hizo público por todo el esfuerzo que se hizo, el documento, que son realmente dos documentos. Los documentos están disponibles al público, cualquiera lo puede bajar. Les voy a decir cuál es la página electrónica, es rproject.org, o sea, rproject de proyecto, y WORLD, ¿verdad?, de tierra o de planeta, y Eh, pueden todo el mundo bajarlo ahí. Jole, Y eso fue es, mi esa, participación. en la dirección, si quieren, para nuestros radioescuchas, este programa nosotros lo grabamos y luego, una vez ya transmitido por Radio Universidad, lo subimos a nuestra plataforma de YouTube. En la Excelente. descripción del programa voy a colocar el enlace para el Qué bueno. beneficio de nuestros radioescuchas. Pueden ir cuando acabe el programa, pueden verlo directamente en YouTube o buscarlo en YouTube y buscar esos enlaces. Te aprovecho y Fíjate, te... Raúl, Ajá. sí, para terminar, el proyecto de restauración muestra estas acciones de restauración que son necesarias en 6 áreas clave, que son cómo confrontar y colaborar en cuanto al asunto del cambio climático, ¿verdad?, que yo realmente me refiero a la crisis climática, cómo alcanzar la justicia ambiental para todos, cómo poder desarrollar una prosperidad económica sustentable, cómo restaurar, ¿verdad?, la preservación y conservación de los parques y terrenos públicos y las aguas de Estados Unidos, cómo adelantar la ciencia para el bien público y cómo restaurar la efectividad de las agencias federales, todas las cuales estuvieron amenazadas bajo el gobierno de Trump. Como todos sabemos, la ciencia estuvo amenazada. Las decisiones que se estaban tomando de política pública ambiental no eran basadas en ciencia, eran basadas en las consideraciones políticas y económicas del gobierno de Trump. Así que yo quiero velar, ciertamente se llama un proyecto de restauración porque todos acordamos que hace falta hacer mucho más. Yo estoy claro de que antes de que llegara Trump, las cosas ambientales estaban terribles como quiera, ¿verdad? Pero
pero se acordó, bueno, vamos a trabajar con el proyecto de restaurar a la condición por lo menos antes que llegara Trump y de ahí en adelante es la base para seguir creciendo, ¿verdad? Y pues acordamos que ese era nuestro rol. Hasta aquí llegamos, estamos ahora haciendo público y dejando saber que la gente conozca sobre esto, pero el proyecto y el equipo de trabajo pues trabajó esos meses en lograr tener este producto. Y ahora pues todos estamos muy pendientes de ver si la administración de Trump, perdón, de Biden está tomando, ¿verdad?, estas ideas. Sabemos que sí, porque ya empezaron con algunas de ellas ya a revertirla, principalmente la número uno de todos los daños que nosotros pusimos fue el abandono del Acuerdo de París por que hizo Trump y fue una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente Biden, volver al Tratado de París sobre el cambio climático. Sí, y tú has abordado ya lo que iba a ser mi segunda pregunta, ¿no? Cuando se presenta en la prensa del país de lo que se trata esta iniciativa y este plan que se le somete al presidente Biden, se crea un poco la impresión, y ya tú lo has aclarado, me gustaría que pudieras insistir un poquito sobre eso, un poquito la Claro. impresión como que todo estaba bien y de momento llegó Trump y lo dañó todo y ahora este, restaurar, ¿no? Restaurar algo, ¿no? Recuperar Sí, algo que se perdió, pero las denuncias y la lucha por políticas públicas que defiendan el medio ambiente, para llamarlo, ¿verdad? Esto como una gran sombrilla de esas 6 áreas que quiero entrar contigo en detalle en un momento, eh, eh, vienen de antes de Trump, ¿no? ¿Qué cambia bajo Trump? ¿Por qué tú haces tanto énfasis y claro, ya tú dijiste un elemento que me estás dando una idea. Yo voy a dedicarle un programa completo al tema de la ciencia. Como tú dices que el ataque a la ciencia, yo creo que eso claro. amerita un programa completo. Pero más allá de eso que tú mencionas, ¿qué es lo que es tan terrible? ¿Qué cambia bajo la administración de Trump? Yo diría que quizás lo que todos nos dimos, o sea, estamos conscientes, ¿verdad? Estamos conscientes que realmente los problemas ambientales que tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo entero, eh, es un reflejo del sistema económico gobernante, ¿verdad? En el cual vivimos todos, ¿verdad? Y ese sistema es uno que, ¿verdad?, que destaca sobre todo la ganancia, sobre todas las cosas, y que para lograr y seguir creciendo económicamente, teniendo ganancia para las grandes corporaciones y, ¿verdad?, estos a través de todos estos proyectos sin tomar en cuenta sus daños ambientales, pues mientras llevamos bajo esas condiciones, pues esto va a seguir ocurriendo. Y estaba ocurriendo antes que llegara Trump, ¿verdad? Lo que hemos visto fue que se agudizaron bajo la presidencia de la administración de Trump y su administración, y que muchas de las leyes que a través de años de lucha de grupos ambientales, comunidades, que habían logrado convencer a legisladores a aprobar leyes, estaba, ¿verdad?, revirtiendo esas leyes, haciendo órdenes ejecutivas en contra de esas leyes que ya se habían aprobado en el pasado para dar algún tipo de protección a las comunidades y mejorar el medio ambiente. Así que yo diría que fue una agudización acelerada de quizás 50 años de diferentes políticas de protección al ambiente, estaban revirtiéndose todas o eliminándose o haciéndose cosas más terribles todavía de que se había hecho en el pasado. Así que quizás no, ¿verdad? Cualitativamente era similar en cierta manera, pero cuantitativamente era una aceleración de los daños al ambiente y revertir la protección ambiental. Así que, y por eso pues yo insisto, ¿verdad? Nosotros, la crisis climática que nos afecta a todos, todo el mundo, y Puerto Rico pues particularmente porque por varias razones, ¿verdad? Somos una isla pequeña, la subida en nivel del mar nos va a afectar a todos, vivimos ¿verdad?, en la autopista de los huracanes y pues una de las grandes consecuencias de calentamiento global y la crisis climática que pasa debido a ese calentamiento global es que se agudizan, se hacen más intensos, o sea, van a ser más frecuentes los huracanes intensos de categoría 4 y 5 que van a llegar a Puerto Rico, y que tenemos que hacer políticas que tomen eso en cuenta, ¿verdad? Y el mundo entero tiene que revertir el uso de la quema de combustibles fósiles como principal fuente de energía. Así que hasta que no logremos no depender tanto de los combustibles fósiles, y nuestro parecer es que debemos de llegar ya a cero quema de combustibles fósiles y totalmente irnos a energías renovables lo antes posible. Ya se sabe científicamente que si no lo hacemos en los próximos 2 o 3 décadas, como mucho, pues los cambios al ambiente van a ser tan dramáticos que la vida de millones de personas en el mundo va a estar en peligro.
desplazamiento de millones de personas en el mundo. Va a ser un mundo totalmente diferente y en algunos lugares las condiciones de vida van a ser imposibles para los seres humanos poder subsistir. Así que el cambio tiene que hacerse ahora. Pero nuevamente, el acuerdo del proyecto de restauración fue, vamos a indicarle cómo podemos restaurar lo que hizo Trump y de ahí en adelante, pues obviamente hace falta hacer mucho más, porque hacía falta hacer mucho más antes de que llegara Trump. Y que es un primer paso urgente, pero que no es una agenda completa de los cambios que hay que hacer. Eh, Definitivamente, me, me- definitivamente. sí, Hay que hacer mucho más que eso, mucho me- más que eso. me parece interesante también lo que estás planteando, que es algo que se ha repetido mucho, el famoso point of no return, ¿no? Que va a llegar un momento cuando el cambio que hemos producido en las condiciones ambientales del planeta, medioambientales, lleguen a tal punto que, por ejemplo, en el caso del calentamiento global ya no haya forma de dar marcha atrás. Y Es como que ya se están viendo lugares en el planeta que han tenido temperaturas tan altas que se sabe que un ser humano se está 2 o 3 horas bajo esa temperatura, no puede vivir. Y ya se ha llegado a esas temperaturas en ocasiones, ¿verdad? En algunos lugares. Así que si esto se convierte en algo, ¿verdad? Que sea repetidamente todos los días en lugares donde haya millones de personas, pues de ahí que van a surgir estas migraciones masivas y vamos a tener otro mundo, ¿verdad? Y lo que queremos es evitar llegar a esos extremos. Ya estamos en lo malo, ¿verdad? Ya estamos metidos. La crisis climática ya está ocurriendo. No es que va a ocurrir de aquí a 20, 30 años. Ya empezó a ocurrir, ya está ocurriendo hace años. Lo que queremos es minimizar la intensidad de esa crisis. ¿Y cómo minimizarla? Pues tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, ¿verdad? Y si lo pudiéramos hacer de mañana, pues sería perfecto. Pero como hay tantos intereses económicos envueltos, pues va a ser una lucha que nos va a tomar años. Pero estamos en la calle y yo tengo mucha esperanza porque la juventud nos ha demostrado en los últimos 2 o 3 años que están, ¿verdad? Es su vida de la que estamos hablando, en esos 20 o 30 años, cuando ellos se van a convertir en adultos y es su vida, ¿verdad? Su futuro del que estamos hablando. Y yo creo que con ese ímpetu que ellos traen y todos nosotros, pues vamos a lograr que ocurran cambios en esta política. Y estos 10 años, comenzando con este cuatrenio, es vital para todo el mundo. y tú has repetido un elemento importante que es la quema de combustibles fósiles y te pregunto, ¿qué otras propuestas de esos 100 problemas, ¿verdad? Que parece que tú estás presentando, ¿verdad? Que se identifican en esas 6 áreas. No, eh, perdóname, aquí sí, sonando algo aquí. qué otras propuestas tú podrías comentar, y presentar aquí que sean, ¿verdad? De las más urgentes que se presentan en el informe, en el plan? Pues fíjate, hay otras propuestas en el área esta de, ¿verdad? De gases de invernadero. No solamente era volver al Tratado de París, sino también en el gobierno de Obama se había instalado unas propuestas de cómo a nivel de gobierno federal se podía empezar a ir bajando las emisiones de metano, otro gas de invernadero importantísimo, ¿verdad? Es la principal componente del gas natural, llamado gas natural, y eso se había revertido bajo Trump. Se había indicado que también se había puesto un tiempo Pero, límite para que se eliminaran las tuberías de plomo que tanto daño, ¿verdad? Hacen, particularmente los niveles de plomo altos, tienen unos daños neurológicos que son particularmente perjudiciales para los niños. Pues había una política de lograrse cambiar esa tubería y se había duplicado el tiempo bajo la alimentación de Trump, dando más oportunidad a la industria a beneficiarse, de no tener que hacer ese cambio tan rápidamente. Había también, obviamente, diferentes líneas de gas natural y de otros combustibles fósiles que se estaban pasando por lugares sensitivos del ambiente y en reservas ¿verdad? De comunidades aborígenes nativas de Estados Unidos. Y entonces, pues también eso es importante, que se reviertan esas decisiones. El hecho de que se estaba permitiendo licencias para explorar y después hincar pozos de petróleo en lugares sensitivos, desde Alaska a otros lugares en Estados Unidos, en terreno público, la reducción del tamaño de ciertos parques nacionales, que, ¿verdad? Era como la primera vez en la historia de Estados Unidos que parques que se han establecido se les reducía hasta una tercera parte, o sea, 2/3 partes del tamaño y hacerlo más pequeño, cuando usualmente al revés se quieren aumentar. Así que eran, ¿verdad? Son
situaciones que tienen que ver con tanto el ambiente a nivel de la protección del agua, del aire, de los terrenos públicos y la situación con aves migratorias y animales. O sea, era todo como la administración de Trump había puesto la política pública en este tema del ambiente a favor de las grandes industrias, grandes corporaciones que siguieran haciendo lo que tuvieran que hacer para seguir maximizando sus ganancias sin importarle las consecuencias ambientales y cómo entonces vamos a tener que revertir todas y cada una de ellas. Son, como les dije, 100 de esos daños los que pusimos en orden de prioridad bajo estas discusiones que nos tomó meses. Y lo bueno es que para cada una de ellas se le indica a la administración de Biden, esta es la acción que usted tiene que hacer para revertirla. Puede ser una simple orden ejecutiva o puede ser que hace falta acción del congresional o puede ser que la acción simplemente es de la agencia particular que le corresponda, digamos la Agencia de Protección Ambiental, puede hacer una nueva regulación y entonces empezar a revertir estos daños. Y sabemos que hay daños de estos que van a tomar años, ¿verdad? Porque la acción que se tiene que hacer puede tomar años, pero se quería era tomar ¿verdad? Lo que se llama siempre los primeros 100 días del presidente, bueno, que en esos primeros 100 días por lo menos iniciara las acciones para restaurar los daños de estos 100 daños que identificamos de la meditación de Trump. Y hay algo que me parece que hay que destacar que me parece que es el contexto de esta iniciativa, y es que muchas veces cuando estamos hablando de la protección del medio ambiente, parecería que los esfuerzos son a nivel individual, te dicen, tú tienes que ir a reciclar y es tu culpa si tú no reciclas del individuo, o si tiras un vasito plástico, o si Claro. parecería que la culpa es de nosotros los consumidores, para ponerlo en los términos, ¿verdad? Del sistema en que vivimos. Sin embargo, la realidad es que las grandes acciones que se llevan a cabo que tienen un impacto en el ambiente, la única manera de enfrentarlas es a través de políticas públicas, es a través de acciones de hacer o dejar de hacer del gobierno, de los gobiernos. Y en ese Exactamente. sentido, me parece trascendental entenderlo y me parece importantísimo que ustedes hayan elaborado un plan tan completo en donde hay un plan, es un plan de acción con todas las etapas, no es simplemente un wish list de lo que quisiéramos que ocurriera, sino cómo llegar ahí. Así que te felicito. Gracias. Y le añado a esto y lo vinculo para que lo puedas comentar también, lo de Puerto Rico. Tú ya mencionaste, ¿verdad?, que tiene que ver con Puerto Rico. Hay un primer vínculo que yo establezco inmediatamente con lo que tú has presentado y tiene que ver con lo del gas natural, que aquí se ha presentado como parte de una política pública en defensa del medio ambiente. Es el gas natural, y estás hablando de las emisiones de metano, ¿no?, de vinculadas y del fracking, yo podría mencionar también, y de las contaminaciones de los suelos, entre otras cosas que se ha traído de cómo se extrae, sobre todo en los Estados Unidos, este gas. Eh, Llamaban eh, el combustible de transición. Nos como juraban que esa era una transición necesaria, el uso de gas natural. Pero desgraciadamente lo que hemos visto en Puerto Rico y en otras partes, de Estados Unidos también, ¿verdad? Ha sido que nos están condenando a depender del gas natural por décadas y décadas, cuando lo que tenemos que hacer es dejar de quemar combustible fósil y metano es otro combustible fósil. Así que lo que tenemos que hacer es la transición inmediata a, digamos, al uso de la energía solar, que es la que yo más apoyo, para lograr revertir y evitar estas las consecuencias más terribles de cambio climático. Puerto Rico, obviamente, pues sabemos que ya, ¿verdad? Próximamente, por la subida del nivel del mar, vamos a tener unas consecuencias terribles. El aeropuerto internacional de La Verde en pocas décadas ya no se va a poder utilizar, lo sabemos, ¿verdad? Y eventualmente va a haber también que moverse personas y comunidades, alejarse de las costas, ¿verdad? Y sabemos que es terrible porque Puerto Rico obviamente contribuye a esta crisis climática, pero no somos de los mayores contribuyentes a nivel mundial. Y igual pasa con las pequeñas islas, naciones del Pacífico y otras, y en los países donde menos desarrollo industrial hay. Las consecuencias se van a ver allí primero, quizás, que los grandes países industrializados, que son los que realmente nos han llevado a esta crisis climática, principalmente, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra, China ahora, ¿verdad? Que en términos globales pues, es enorme, aunque por cápita no es tan grande como la contribución de Estados Unidos y otros países. Así que, ¿verdad? También la justicia en cómo afecta esto y cómo se debe ayudar a estas naciones y a estas comunidades de menos económicamente
estable, también algo que hay, ¿verdad? Una cuestión de derechos humanos que tenemos que atender en esta transición, pero seguir dependiendo de gas natural no resuelve nada. Nos está atando a millones, miles de millones de dólares en esa infraestructura, cuando esos miles de millones de dólares los deberíamos estar usando en lograr las instalaciones de paneles solares, ¿verdad? Yo no prefiero que se hagan fincas solares, a menos que sea un terreno impactado ya, como sería, ¿verdad? Donde está Corco, sino que sean en los techos de las casas, en los techos de estacionamiento, los techos de los edificios públicos. Y ya sabemos, en Puerto Rico ya hay propuestas para hacer eso. Está la propuesta de Queremos Sol, que es una propuesta de muchas organizaciones de todo tipo que se han unido para lograr que en Puerto Rico lleguemos para el 2050 a poder utilizar 100% de energías renovables. Y hay una propuesta también en Casa Pueblo, en Utuado, ¿verdad? Que perdónenme, adjunta, que ellos son aún más rápidamente llegar a no depender de fuentes de combustible fósil. Así que tenemos las ideas, tenemos las propuestas, hace falta que el gobierno se una a esas ideas y si se siguen aprobando estos proyectos de gas natural, pues nos alejan mucho a que logremos ese objetivo. Así que tenemos que exigir de nuestros gobernantes que oigan a las comunidades y al pueblo y a la ciencia, y que sea la política pública basada en evidencia y en ciencia la que nos lleve a estos cambios tan urgentes que tenemos que hacer. Jorge, y te hago una última pregunta porque ya el tiempo, ya lo que nos queda es muy poco, pero Sí. justamente en esa misma línea, hay una propuesta que se le están presentando al presidente de los Estados Unidos para que implemente un plan de acción. Si el presidente de los Estados Unidos implementa ese plan de acción, ya no hay que hacer nada en Puerto Rico. En Puerto Rico hace falta también crear nuestro Restoration Project para nuestro gobierno. ¿Qué tú crees de eso? Yo creo que es urgente que se haga en Puerto Rico y creo que es bueno que ¿verdad? Los que oigan y ven este programa de Apúntalo se unan a estos llamados que ya salió hace como una semana o semana y media, un llamado urgente al gobierno de Puerto Rico que tiene que atender la crisis climática en Puerto Rico, que se debería ya declarar una emergencia climática a nivel de Puerto Rico. Ya se han hecho en algunos gobiernos y países del exterior. Porque los problemas ambientales de Puerto Rico son serios y no podemos esperar a que venga el maná del cielo, tenemos que hacerlo nosotros. Los permisos que se dan aquí sin tomar en consideración lo que, ¿verdad? El cambio climático, por amiguismo, por intereses económicos, las comunidades afectadas por la planta de carbón de AES, que ya debería ser cerrada inmediatamente, los problemas ¿verdad? En contaminación de acuíferos. Hay que hacerlo aquí en Puerto Rico y lo tenemos que hacer nosotros. Y es la presión de las comunidades, de todos nosotros, lo que vamos a lograr eso. Así que ciertamente no hay que esperar porque Biden o cualquiera venga de afuera a decir que va a hacer algo, somos nosotros los que nos corresponde hacerlo. Me parece que con ese llamado claro, ya podemos darle conclusión al programa porque se nos acabó el tiempo. Jorge, te agradezco un millón. El tiempo se va siempre muy rápido. Eh, Gracias a ti, un Gracias, placer. no, y nuevamente, gracias por, ¿verdad? Traernos esta información y por tu compromiso. Esperemos que este programa ayude a movilizarnos un poquito más, todos y todas, hacia esa meta de salvar nuestra vida, porque al fin y al cabo no es salvar el planeta, es salvarnos a los humanos y nuestro estilo de vida. El Sí, planeta sigue, somos nosotros. La así vida que en el planeta. es Ok, la vida en el gracias, planeta. Raúl. Gracias, Ole. Y a los radioescuchas, gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.